Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde una vez más. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido una vez más a este Gloria a Dios, tu canal cristiano. Amén. Santo sea el Señor. Estamos una vez más transmitiendo directamente del altar del Señor. Gloria a Dios. Del altar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Directamente desde el templo. Estamos, gloria a Dios, transmitiendo la sana doctrina, la palabra del Señor. Amén. En esta oportunidad vamos a ver una vez más un tema de total importancia para nuestra vida espiritual, gloria a Dios, y un tema importante para nuestro tiempo. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el recasamiento, gloria a Dios. En estos cortos minutos, 8 o 9 minutos, gloria a Dios, que vamos a estar tratando, gloria a Dios, la palabra del Señor. Quiero que me acompañe directamente, santo sea el Señor, al Evangelio según Mateo capítulo 19, versículos 8 y 9. Vamos a estar leyendo principalmente estos dos versos de la palabra del Señor. Y leemos la palabra del Señor, gloria a Dios, bajo la comunión del nombre de Jesucristo. Amén. Dice así: Jesucristo le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, gloria a Dios, adultera también. Amén. Gloria a Dios. Nos centramos primeramente en este verso de estos dos versículos de Mateo, que son, gloria a Dios, uno de los versículos más, gloria a Dios, aleluya, erróneamente interpretados. Mucha gente lo interpreta mal. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. ¿Y en qué parte lo interpretan mal? En la parte en la cual la interpretan mal es que hay personas que dicen que, basándote en este verso de la palabra, que si hay una mujer que está casada con un hombre y esta mujer comete, gloria a Dios, infidelidad en el matrimonio, pues este hombre tiene carta legal de parte de Dios a través de este verso bíblico de volverse a casar una vez más, divorciarse y volverse a casar. Pero esto no es lo que Jesucristo nos está diciendo o nos está enseñando a través de la palabra de Dios. Amén. Lo primero que tenemos que saber y entender es que la palabra fornicación y la palabra adulterio son dos palabras totalmente diferentes. La palabra adulterio es como cuando, gloria a Dios, un hombre, gloria a Dios, está casado con una mujer y este hombre tiene contacto sexual con otra mujer, estando casado con otra. Aleluya, y tiene contacto sexual con otra mujer que no es su esposa. Esto se llama adulterio, no se llama fornicación. Esto es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo es que tenemos que entender que fornicación es cuando un soltero, sin estar casado, tiene contacto sexual con una mujer o una mujer con un hombre. Este pecado se llama fornicación, tener acto sexual sin estar casado todavía. Amén. Santo sea el Señor. Entonces, lo primero lo que hay que ver, Jesucristo se está refiriendo a la costumbre que se tenía anteriormente. ¿Cuál era? Que cuando una persona se casaba, la noche de boda, santo sea el Señor, lo que nosotros llamamos luna de miel, es que esa noche de boda se ponía una sábana en la cama, una sábana y un paño blanco, que era el paño, o sea, la señal, gloria a Dios, de la virginidad, para saber si aquella mujer, aquella niña, aquella muchacha era virgen sí o no. Gloria al Señor. Entonces, cuando el varón tenía contacto sexual con aquella muchacha, si la muchacha se le rompía lo que se llama el himen, como lo conocemos científicamente, entonces la muchacha botaba, gloria a Dios, sangre y manchaba aquella sábana o aquel manto blanco, aquel pañuelo blanco, y se sabía que aquella muchacha realmente era virgen y no había fornicado en la casa de su padre. Por el contrario, si no se encontraba esta señal, entonces se deducía, gloria a Dios, que ella había fornicado en la casa de su padre. Y a esto es lo que Jesucristo se refiere cuando dice por causa de fornicación, gloria a Dios, por causa de fornicación, si ella fornicó en la casa de su padre. Por ejemplo, podemos ver otros, gloria a Dios, pasajes de la Sagrada Escritura. El mismo se encuentra en Deuteronomio capítulo 22, versículo, gloria a Dios, 19. Vamos a poner atención a esta enseñanza, una enseñanza poderosa, dando a entender que, gloria a Dios, no podemos interpretar mal el capítulo 19 de Mateo, gloria a Dios, amén, porque el que lo interpreta mal y se casa estando su esposa viva, cae en un pecado llamado adulterio, y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 22:13: cuando alguno tomare a una mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyese falta que den que hablar,
y dijere, a esta mujer tuve y me llegué a ella y no la hallé virgen. Vaya aprendiendo, y no la hallé virgen, dice él. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán la señal de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. O sea, ellos van a sacar la señal de la cual ya le había hablado, que era que se hacía en los tiempos, ¿verdad?, de la antigüedad. Santo sea el Señor. Esa era la ley, según, gloria a Dios, la ley que Dios le entregó a Moisés. Se sacará la señal. Entonces aquí dice, en el versículo que leímos, amén, el padre y la madre sacarán la señal de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Santo sea el Señor. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ve aquí la señal de la virginidad de mi hija, y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Ve, ellos le van a enseñar la señal. Si hubo mancha de sangre, es porque la muchacha era virgen. Amén. Esto hay que entenderlo. Esto es parte de la palabra de Dios. Y no podemos vivir, gloria a Dios, aleluya, sin saber el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces el versículo 19 dice, gloria a Dios, y lo multarán y le pondrán una multa en 100 piezas de plata, las cuales dará el padre al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando. Oiga eso, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ti. ¿Ven? Aquí dice en el versículo 21, lo puede leer, fornicando, por haber fornicado será apedreada, porque fornicó en la casa de su padre. A esta fornicación a que Jesucristo se refiere en Mateo capítulo 19, versículo 9, a esta fornicación. Por ejemplo, el único problema por el cual una persona, Jesucristo está hablando a los judíos y a los discípulos de aquel entonces, por el único problema que un hombre podía darle carta de divorcio a una mujer, era si le encontraba la noche de boda, si le encontraba siendo, aleluya, mujer. O sea que ya hubiese pecado secretamente en la casa de su padre y lo hubiese escondido. Entonces este hombre va a descubrir, porque se pone una señal, que esta muchacha realmente no era virgen. Entonces la despedirá, dice aquí la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, por el único hecho que puede ir a darle carta de divorcio. Entonces esto no se está refiriendo, vuelvo y le explico, no se refiere a un pecado, gloria al Señor, santo sea el Señor, o a una infidelidad que cometa una mujer o un hombre ya estando casado, gloria a Dios, teniendo mucho tiempo casado. No, no se refiere a eso, porque los casados, entienda esto y aprenda con atención, los casados no cometen fornicación. El pecado que cometen los casados se llama adulterio. Es decir, que en Mateo 19, el capítulo 9, nuestro Señor Jesucristo no se refiere o no se está refiriendo directamente a los casados. Se está refiriendo a la fornicación que cometió la doncella estando en la casa de su padre. Ya lo vimos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 13. Y lo cual lo dice, gloria al Señor, en el versículo 21. Y vuelvo y se lo leo para que lo entienda. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Oiga eso. Y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo, gloria a Dios, vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitaré el mal de en medio de ti. Esa ley no se cumple a cabalidad en nuestros días porque las personas no se apedrean. Santo sea el Señor, y estamos viendo un tiempo de gracia. Ahora, lo que sí tomamos de este acontecimiento es que podemos entender a lo que se refería Jesucristo cuando habló, salvo por fornicación. Está hablando de la noche de boda, si se encontró que la muchacha había fornicado en la casa de su padre. Ahora, un matrimonio, por ejemplo, que ya tengas años,
santo sea el Señor, viviendo y conviviendo, y de repente uno de los dos cónyuges comete un pecado de adulterio, santo sea el Señor, no hay base bíblica, no hay mandato del Señor para apoyar que usted se puede divorciar de esa mujer o de ese hombre y volverse a casar. Si así lo hace, estando su esposa viva, usted está cometiendo un pecado llamado adulterio. Por ejemplo, podemos ir a la Biblia y leer lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no menciona nada, gloria a Dios, sobre, aleluya, lo que mucha gente se agarra de que la fornicación, un salvo por fornicación, porque con un versículo de la Biblia, con un solo, no se hace una doctrina. Tiene que haber varios testigos, varios versículos que apoyen una doctrina para que la doctrina sea una doctrina real y una doctrina verídica. Gloria al Señor. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 2 y versículo 3. Oiga lo que dice, presta atención. Dice, gloria a Dios, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si muere, pero si está vivo no está libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro varón, no será adúltera. ¿Está entendiendo? La primera parte del versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada como adúltera. Es decir que si usted está casado y está separado de su mujer, y usted es un hombre cristiano, una mujer cristiana, y está separado de su esposo, gloria a Dios, por un acto de infidelidad que haya cometido su esposo o su esposa, no tiene ningún derecho a divorciarse, a volverse a casar, porque la Biblia no lo aprueba. Lo que usted tiene derecho es esperar que sea Dios, gloria a Dios, que, aleluya, conforme a su voluntad y a su poder, rompa la cadena y su esposo pueda volver con usted, su esposa, y usted lo perdone. Porque si Cristo lo perdonó, también nosotros tenemos que perdonar a otros, dice la palabra. Porque si no perdonamos a los hombres su pecado o sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios le bendiga. Y le invito, gloria a Dios, a la segunda parte de este video, titulado El recasamiento, gloria a Dios, no es de Dios. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. El recasamiento es adulterio. Suscríbete en el canal, gloria a Dios, para que sí pueda, gloria a Dios, estar suscrito y darle a la campanita para que cuando subamos otros videos de estos temas poderosos de la palabra, gloria a Dios, aleluya, YouTube, gloria a Dios, santo sea el Señor, avise de que hemos subido un trabajo una vez más. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te invito a la segunda parte de este video. Amén. Escribe bajo en los comentarios cuál es tu opinión de lo que te hemos dicho en esta parte. En la siguiente parte vamos a ver cosas más profundas de esto, porque mucha gente por la ignorancia, santo sea el Señor, se están condenando, gloria a Dios, y su alma está caminando al infierno, porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Santo sea el Señor.